¿Qué tal, gente? Aquí León y en esta ocasión estamos mostrándoles la primera build en el canal para Monster Hunter Wilds. Y antes de comenzar, déjenme platicarles de manera general cómo funcionan las builds en este juego para aquellos que no están tan enterados, y cómo es que manejar esta sección para futuras builds y no tenga que estar aclarándolo a cada rato en todos los videos. En Monster Hunter Wilds tenemos dos recursos principales de daño, el llamado Raw y el elemental. El daño Raw se refiere a cuando nosotros sacamos daño directo, sin darle importancia real a las debilidades elementales de los monstruos. Y Raw es la mejor opción para aquellos que buscan comodidad, pues no van a tener que estar farmeando varias armas de distintos tipos, ni estar yendo a cambiar a cada rato el arma según el monstruo que estén cazando. Además, es muy recomendable que las primeras builds que tengas sean Raw, pues al estar cambiando constantemente de contrincantes, no dependes de ninguna ventaja o desventaja. Además de que hacer builds elementales, como estarás imaginando, requieren mucho tiempo y recursos para poder farmear todo. Por otra parte, usualmente las builds elementales sacan muy buenos daños, pues se aprovechan de todas las debilidades de los monstruos. De esta manera no solo tenemos el daño base de las armas, sino que también potenciamos todo el daño extra de esos elementos. Sin embargo, tampoco es que exista una diferencia súper abismal como para que también valga la pena el esfuerzo. Así que ustedes dependerán qué tipo de jugadores son, lo que están buscando en su build. Independientemente de la ruta que elijan, Monster Hunter es una serie que se rige mucho por la habilidad del jugador más allá del meta que pueda existir. Así que siéntete libre de hacer todas las modificaciones pertinentes a las builds que les estaré mostrando de acuerdo a su estilo de pelea, pues aunque hay habilidades que puedan parecer muy rotas, algunas son situacionales o dependen de cierto estilo de juego para sacarles provecho. En esta ocasión te estaré presentando una build general Raw. Va a ser con la que comencemos a abrir, para que independientemente del arma que estés utilizando puedas utilizarla como la mejor opción inicial del endgame. Seguramente el siguiente video que te estaré mostrando será la build general elemental, y posterior a eso ya iré compartiendo builds específicas para cada arma. Me ayudarías muchísimo en los comentarios dejándome cuál es la que prefieres, así sabré por popularidad cuáles son las que debería de ir subiendo primero, pero eventualmente estarán de todas las builds en el canal. Otra cosa final que quiero remarcar es que trataré de darles variedad a estas builds, por lo que ver todos los videos independientemente de si usas o no un arma te ayudará muchísimo a entender mejor el juego y así saber qué modificaciones podrías aplicarle a tu propia build según tus necesidades. Así que sin más, comencemos. Ahora bien, gente, este que están viendo en pantalla ya es ahora el mejor set build para daño Raw crítico dentro del endgame. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerle las modificaciones pertinentes de acuerdo al arma que estén utilizando, pero déjenle explico de manera rápida justamente qué lo hace tan especial. De entrada, pues vamos aprovechando el daño crítico. Esto pues bueno, lo vamos justamente a poner en el arma. Le vamos a sacar un puntito de potenciador crítico y 5 de ojo crítico para aumentar en 20% la afinidad, si es que la afinidad se encuentra en 0. Tenemos punto débil a nivel 5, esto hace que nos aumente la afinidad en un 30% y un 20% adicional si golpeamos en heridas. Recordemos que la afinidad, para los que no sepan, es justamente el porcentaje en el que nosotros podemos sacar un daño crítico. Pues bueno, por base es un aumento del 25% que puede aumentarse con potenciador crítico de manera progresiva. Por otra parte tenemos Desuelle, una nueva habilidad que es muy buena, que hace, de entrada, nos hace más fácil infligir heridas. Vamos a requerir que haya heridas para sacarle aún mayor provecho a punto débil, y además con el daño suficiente vamos a empezar a hacer daño adicional no elemental. Por lo mismo, es una gran habilidad cuando vamos con daño Raw directo. Esto es muy bueno, porque de entrada por los 20 de crítico, los posibles 50 de punto débil, ya tenemos un 70, y otra gran opción puede ser poder máximo, pero este es situacional para la espada larga y ahorita les platicaré por qué. Finalmente, pues bueno, tenemos instigador en las piernas. Las piernas de hecho las pueden cambiar de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. En este caso, si quiero ir con un poquito de más daño, instigador es una muy buena habilidad porque me da un 4 de ataque, perdón, un 8 de ataque, al menos en nivel 2, y un 5 extra de afinidad cuando los monstruos se enfurecen. Eso sucede con mucha regularidad. O por ejemplo, también a veces puedo llevar
los de Aharakan. Si cambio los de Aharakan se dan cuenta que subo rompepartes a nivel 3. También rompepartes actualmente es una habilidad bastante buena porque nos aumenta la probabilidad de romper partes de los monstruos, que eso es muy bueno al inicio cuando están farmeando porque es más sencillo tirarle la cola, romper partes, obtener más recompensas. Pero ahora no solo facilita eso, sino que aumenta el daño cuando destruimos las heridas de los enemigos. Entonces tener rompepartes a 3 y que nos aumente ese daño hasta en un 30% cada vez que rompemos heridas es algo muy bueno. No solo eso, llevar 4 piezas de Arcbelt nos ayuda también a tener esos boosts extra. De entrada nos da regeneración. ¿Qué hace? Pues bueno, nos va a aumentar la salud cuando atacamos continuamente al enemigo. Son pues una recuperación de salud pequeña, pero ayuda muchísimo cuando hacemos buenos daños y cuando golpeamos enemigos en heridas o conseguimos daños grandes. Pueden tener una recuperación y esto es como habilidad extra. Además de que reduce el daño no elemental cuando estamos en Wyveria. Eso pues creo que no es la gran cosa. Y pues bueno, por ahí tenemos también lo de piel cautivadora. Si llevamos justamente, por ejemplo, las de Aharakan, llamamos la atención del monstruo. Pero pues bueno, eso se lo pueden quitar justamente si llevan las de instigador que les comentaba. Pues ya no se activa como tal. Ahora, esta build que están viendo evidentemente es para sacarle provecho a una espada larga porque llevamos habilidades como envainado. Ahora, aquí es donde ustedes deben aprender a reajustar de acuerdo al arma que estén utilizando, porque pues envainado no es algo que le van a sacar provecho a todo. Y también les mencionaba Joya Poderosa. Joya Poderosa, ¿qué hace? Pues bueno, hace que cuando nosotros no tengamos la barrita de resistencia, es decir, la amarilla llena, nos va a aumentar la afinidad en un 30%. De hecho, llevarla con espada larga, esto es muy bueno, porque los 50 posibles que alcanzamos con punto débil, más los 20 que traemos en el arma, más los 30 de poder máximo, llegamos a un 100% de golpes críticos. Es muy bueno. Y esto es porque, pues bueno, espada larga es una de esas que casi no utiliza el tema de estar gastando la resistencia. Sin embargo, vamos a suponer que llevan espadas dobles. Vamos a ponernos cualquiera de espadas dobles. No le hagan caso a las habilidades del arma. Pues bueno, en esta pues no tendría mucho caso llevar Joya Poderosa, porque cuando estamos entrando en el modo demoníaco y tal, vamos a estar reduciendo justamente mucho el tema de nuestra resistencia. En este caso, pues bueno, lo bueno de esta build es que tiene 3 espacios de nivel 2. Así ustedes pueden cambiar a aquella que les pueda servir. Por ejemplo, aumento de resistencia puede ser una buena habilidad. Nos recupera la resistencia con un 50% más de velocidad. Entonces, esto me va a estar ayudando con espadas dobles justamente a recuperar la velocidad. Con glaives también nos puede ayudar. Posiblemente si utilizamos mucho los golpes cargados del martillo. Entonces es una gran opción que ustedes pueden estar utilizando. De hecho, pueden regresar rompepartes a nivel 3 con estos espacios que tenemos, si así lo desean, y aún así seguir conservando esos 2 puntitos de instigador. Entonces esos espacios les ayudan muchísimo. Si ustedes están con un arma lenta o les cuesta trabajo, pueden ponerse intervalo evasivo, distancia evasiva. Es decir, tiene mucha opción de maniobrabilidad. Vamos a poner, por ejemplo, los de aumento de resistencia, suponiendo que vamos a lo mejor con espadas dobles. Y también, en vez de ponerle envainado, podría ponerle constitución. Esto de llevar constitución hace que gastemos menos resistencia cuando estamos evadiendo, bloqueando o realizando acciones de golpe de resistencia. Con la glaive, por ejemplo, cuando saltas o esquivas en el aire o haces esos impulsos, llevar constitución ayuda muchísimo. Entonces podría poner puntitos de constitución en esos espacios. Pero pues bueno, así es como ustedes, les digo, justamente pueden modificar esta build y se adapta muchísimo independientemente a aquella arma que ustedes estén utilizando. En este caso, pues como les mencionaba, se las presenté con espada larga, pero
háganle los cambios pertinentes, miren, así la llevo usualmente, pero háganle los cambios pertinentes de acuerdo a la arma que estén utilizando en esos espacios que les acabé de mencionar. Así que pues nada, gente, por ahora esta es la primera build general con la que pueden tener un punto de entrada dentro del late game, y eventualmente poco a poco les iré compartiendo builds más específicas en el canal, así que no olviden suscribirse para estar al tanto. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.